Hoy voy a tocar un tema que a mí me fascina, que manejo desde hace muchos años y que he seguido toda la trayectoria de lo que ha ido pasando a través del tiempo. Voy a hablar de infarto del miocardio. En otra charla hablaré del infarto cerebral y de las deficiencias vasculares periféricas para ser coherente con la prevención cardio-cerebro-vascular. Entonces, les pido que lleguen al final del video porque la pregunta que nos vamos a estar planteando es si el infarto miocárdico es prevenible. En 1997 yo publiqué un artículo en la revista de la Universidad Católica de Oriente titulado El infarto, un azote para la humanidad. Ese trabajo estuvo sustentado en mi propia experiencia y en el seguimiento de 1000 pacientes que habían sufrido infarto. En esa época yo era profesor del área de la gerontología, hicimos un programa de gerontología cardiovascular y nos dedicamos a tiempo completo a estudiar el envejecimiento del corazón y sus consecuencias, entre ellas el infarto de miocardio. Entonces, debo de decir que para hablar de infarto hay que partir de unos hechos muy puntuales que han ido ocurriendo en la historia y que han ido marcando el derrotero de esta enfermedad hasta nuestros días. En 1768, William Heberden, un médico inglés, describió y planteó por primera vez el término angina de pecho. Este médico inglés originalmente no le colocó ese nombre, él le colocó la enfermedad de los miradores de vidriera, porque él se percataba, como buen inglés, iba todas las tardes a las 3 a tomar el té con unos amigos que se reunían muy cerca de su consultorio. Entonces, él se daba cuenta que había unas personas que se paraban frente a las vidrieras que exponían artículos de sastrería y se ponían la mano en el pecho. Y un día lo tocó la curiosidad y le preguntó a uno de ellos: vea, yo soy médico, ¿por qué te has detenido aquí con una expresión de dolor? Y el hombre le contestó que le dolía el pecho y le dijo que se detenía a mirar las vidrieras como para que la gente no se diera cuenta que con el reposo el dolor o se mitigaba, es decir, o disminuía su intensidad o desaparecía. Entonces ahí sacó la primera conclusión, que es un dolor, se daba cuenta que era un dolor que aparecía con el ejercicio y desaparecía con el reposo. Y nunca se imaginó de dónde provenía el dolor. De todas formas, fue aumentando el número de casos y cuando ya llegó a un volumen importante de pacientes movidos por la misma situación, le cambió el nombre por uno más científico, como es el de angor pectoris, es decir, angina de pecho. Así nació en 1768 en Londres, Inglaterra,
el primer estudio sobre angina de pecho. Y ahí comenzó una de las tragedias más grandes que ha sufrido la humanidad, porque a partir de esos estudios de Heberden en Londres, comenzaron a hacerse estudios en muchas partes del mundo. Y esos estudios coincidían en que era una enfermedad, y ya empezaron a decirle que provenía del corazón, que se manifestaba con dolor, con un dolor que aparecía con el ejercicio, repito, y se aliviaba con el reposo. Pero Heberden fue más allá y caracterizó ese dolor. Heberden dijo que era un dolor punzante, compresivo, con sensación, acompañado generalmente de sensación de muerte inminente, que solía irradiarse al cuello, a la mandíbula a veces, o que se irradiaba al brazo izquierdo. Esa fue la descripción original del dolor producido por conocido como angina de pecho, en latín angor pectoris. Bien, mucho tiempo después, en 1880, otro cardiólogo norteamericano se dio cuenta de que había pacientes en los cuales el dolor, ese mismo dolor descrito por Heberden, no iba hacia el brazo izquierdo, sino que se irradiaba hacia el brazo derecho. Y tomó el nombre del médico que lo describió y se le comenzó a llamar dolor precordial con irradiación contralateral de Liebman, que fue el que realmente lo describió. Entonces, ya ahí tenemos un primer gran evento. El primer gran evento es que se describió un dolor opresivo, ardiente, quemante, con sensación de muerte inminente, que suele irradiarse al cuello y brazo izquierdo, o que puede tener una irradiación contralateral atípica, que se conoció como irradiación contralateral de Liebman. Ahí tenemos ya el primer momento cumbre de la cardiología, del campo de la cardiopatía isquémica. Sin embargo, no fue hasta 1912 en que se describe el infarto agudo del miocardio. Eso lo hizo otro cardiólogo de nombre James Harrick. James Harrick se dio cuenta de que ese dolor, cuando surgía en el pecho y se le hacía un electro a los pacientes, había unas alteraciones eléctricas tremendamente importantes del electrocardiograma en la angina de pecho y en el infarto agudo o crónico del miocardio. Hablaré en otra charla, en otro video. Pero bien, para que James Harrick pudiera detectar eléctricamente un infarto, tuvo que haberse inventado obviamente el electrocardiógrafo. Para mí, eso fue uno de los inventos más extraordinarios que han ocurrido en la cardiología, y que hoy prácticamente los cardiólogos los subestimamos o no le brindamos la importancia que realmente tiene. En 1900, a principios del siglo XX, ocurrió algo en Nueva York que sacudió los cimientos de la medicina moderna. Anteriormente
Ya esos cimientos habían sido removidos con el descubrimiento de los rayos X por Röntgen, pero eso es otro tema. Vamos a concentrarnos en la secuencia que llegamos y es en el momento en que Beethoven inventa el electrocardiógrafo. Este hombre se dio cuenta de que el corazón era un órgano eminentemente eléctrico y partía del hecho de que para que se produjera una contracción, primero tenía que ser estimulado eléctricamente el músculo cardíaco. Y concibió el corazón como un gran dipolo, como una fuente de energía que tenía dos polos y por tanto se podía registrar. Es una lógica física elemental. Entonces, al registro de los potenciales eléctricos que se producen en el corazón se le llama electrocardiograma. En la ciudad de Nueva York, para poner un ejemplo, en 1912 habían no más de 3 equipos de electrocardiografía y por tener uno de esos equipos era para millonarios. Eso era prácticamente inalcanzable para los médicos de la época. Entonces, este hombre, James Harris, se dedicó a correlacionar el dolor en el pecho con las manifestaciones electrocardiográficas y se dio cuenta que había unos cambios en el electro notablemente importantes que se caracterizaban cuando el infarto era agudo por un punto J elevado y un supradesnivel del ST en el lomo de delfín o de convexidad superior que distinguía y le ponía un sello inconfundible al infarto. Entonces ahí ya tenemos que el infarto comienza a describirse a partir de 1912. Un acontecimiento ese genial porque empezaron a hacerse los registros mundiales de infarto. La humanidad comenzó a darse cuenta de que había una epidemia y de que había un problema cardiovascular enorme. Y ahí empiezan ya a ponerse las alarmas rojas con la enfermedad isquémica del corazón. Entonces, vamos a ir organizando las ideas. Tenemos el diagnóstico de angina de pecho, tenemos el diagnóstico de infarto del miocardio. A la angina de pecho, la población le ha llamado preinfarto, un término tremendamente mal utilizado. Angina de pecho es angina de pecho, y aunque bien es cierto que está antes del infarto, los cardiólogos no aceptamos el término de preinfarto. Es angina o infarto. La angina también cambió de nombre, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos ya el infarto con el diagnóstico clínico y con el diagnóstico eléctrico. Y son los elementos que van conformando los elementos a tener en cuenta para ese diagnóstico. Luego, en el diagnóstico del infarto, se añadieron unas enzimas, es decir, se dieron cuenta de que cuando el músculo se dañaba, y hago un paréntesis, infarto no es más que la muerte o necrosis de grupos pequeños o grandes de músculo cardíaco. En el infarto hay zonas que hoy podemos cuantificar de músculo muerto. Necrosis quiere decir muerte. Y literalmente en el infarto hay muerte de músculo cardíaco. Entonces, cuando se produce esa muerte celular en el corazón, hay una serie de elementos que se conocen como enzimas que se elevan. En esa época
La primera enzima que se descubrió fue la CPK y específicamente había una que era la CPK-MB. Y nosotros siempre que le hacíamos un electro y veíamos un infarto, veíamos que esa enzima, la CPK-MB, se elevaba. Pero ahí había otros elementos de confusión, porque esa enzima se elevaba en otras situaciones, como por ejemplo las punciones en las inyecciones, los traumatismos, en una serie de situaciones que se elevaba que no tenían que ver absolutamente nada con el infarto. Y ya el diagnóstico enzimático comenzamos a verlo con dudas, ¿no? Hasta que surgió la medición de otra enzima que se llama troponina, que es mucho más específica para el corazón, para que se eleve con daño del músculo cardíaco que la anteriormente dicha. Y ya se sofisticó la dosificación de troponinas y ya hay delta, índices delta que son mucho más confiables a la hora de establecer el diagnóstico. Tenemos entonces en el infarto el diagnóstico clínico, el diagnóstico eléctrico, el diagnóstico enzimático y después de 1970 en que se introdujo la ecocardiografía clínica, se comenzó a hacer un diagnóstico también ecocardiográfico. Ahí tenemos los elementos fundamentales para el diagnóstico de un infarto. Hay otras técnicas de perfusión, hay otras técnicas de medicina nuclear que pueden corroborar la existencia de zonas, de áreas de necrosis, de corazón anatómicamente muerto, de zonas inertes que no producen electricidad ni conducen electricidad, pero sin embargo alrededor, en el sitio que existe entre la zona que se ha muerto de necrosis y la zona viva, ese halo de ahí es productor de las arritmias más extraordinarias que se producen en el infarto, arritmias potencialmente mortales. De eso hablaremos en otro capítulo. Se sabía que se producía el infarto, se sabía que existía la angina de pecho. Ahora, ¿qué producía eso? Ese fenómeno alarmante, esa tragedia, ¿quién la producía? Dos médicos norteamericanos, Paul Dewey y Samuel Levine, de la Universidad de Harvard, llegaron a la conclusión que eso se producía porque una placa de ateroma, una placa de calcio, se había ido formando en las arterias coronarias y las ocluía. El corazón, para que ustedes sepan, es un órgano justo. Le reparte la sangre, le bombea la sangre a todo el cuerpo y para él escoge lo mínimamente necesario para sobrevivir. El corazón no es un órgano egoísta. Reparte la mayoría y acá apenas coge lo que necesita para vivir. Entonces, estos dos médicos empezaron a correlacionar haciendo pinzamiento de arterias descendente anterior, coronaria descendente anterior, circunfleja, pinzando en perros de experimentación, se daba cuenta que este fenómeno de alteraciones eléctricas y de arritmias mortales, es decir, provocaban infartos, tenía como eje fundamental la estrechez u oclusión parcial o total de las arterias coronarias. Generalmente, la que más se ocluye es la arteria coronaria descendente anterior. Ese es el pan nuestro de cada día. Eso lo vemos todos los días
en hemodinamia. La predominancia derecha ocurre en más del 70% de los seres humanos. Después viene la coronaria izquierda, la coronaria derecha y las diferentes zonas que van irrigando. Entonces tenemos ya que sabemos de angina, sabemos de infarto y sabemos que el infarto es producido por la oclusión de un tronco principal de una arteria coronaria. Vamos completando un ciclo que nos lleva entonces a hurgar, a investigar más dónde vienen los fallos que ocurren en el diagnóstico del infarto. Mi tesis, para hacerme especialista en cardiología, se tituló Morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares en un servicio de urgencia. Nosotros rastreamos durante varios meses hasta completar 50.000 personas que fueron a urgencias. De ese porciento, de ese total, solamente el 4.2% tenía criterios para ir realmente a urgencia. Es decir, que prácticamente el 95% de las personas que fueron a un servicio de urgencia lo hicieron inadecuadamente por patologías, por enfermedades que no ameritaban que fueran allí. Porque si tú me dices que tienes un nivel primario de medicina preventiva, se supone que nadie debe ir a abarrotar los servicios de urgencia por gusto, pero en el orden práctico y en la vida real, todavía en el siglo XXI, los cuerpos de guardia, los servicios de urgencia están llenos de pacientes que no tienen criterio para ir allí. Ahora, ¿qué pasa con el infarto? Se produce algo que es tremendamente doloroso. Entre el 12 y el 15% de los pacientes que se infartan y van a un servicio de urgencia son devueltos para sus casas con diagnósticos equivocados. Generalmente, el diagnóstico equivocado que más se coloca es el de inflamación de la pared torácico, conocido como osteocondritis, síndrome de Tietze o inflamación de la pared anterior del tórax. Fíjense en qué problema estamos de diagnóstico, por qué muchos médicos se equivocan en el diagnóstico del infarto. Uno, porque la clínica que describió Heberden en 1768 no es tan florida a veces como vienen los libros. Entonces, un novato dice, ay, no tiene, el dolor no es opresivo, el dolor no es punzante, el dolor no se irradia, el paciente me manifiesta un dolor tenue en el pecho. ¿Y qué pasa? A veces se le realiza electrocardiograma y puede que el electrocardiograma sea mal interpretado o se le realice el electro en zonas donde no está el infarto, ubicado el infarto. Por ejemplo, cuando se hace un electro, queda registrada, bien registrada, la cara anterior del corazón, que son los electrodos de B1 a B6. Pero si el infarto está ubicado en la cara posterior del corazón, ahí no hay electrodo explorador. Quiere decir que hay una zona del corazón que se te escapa a la exploración eléctrica. ¿Por qué? Porque para allá debían ser los electrodos B7, B8 y B9.
realmente es V7, V8, V9. Seamos honestos. La cara posterior del corazón son excepcionales los médicos que la exploran. Luego, si tú tienes un dolor, un paciente con un dolor relativamente poco intenso, tenue, que no tiene las mismas características de las que nos habló Heberden, y le haces un electro y ve que es normal, tú dices, este hombre va para la calle, vamos a darle el alta. Es decir, ahí tienes un diagnóstico errado porque no se exploró la zona específica del corazón donde estaba ubicado el infarto. Otra causa de mala exploración eléctrica es que no se haga un número adecuado de electrocardiogramas. Uno que lleva tantos años en esto sabe que a veces los pacientes llegan en un estadio donde las manifestaciones eléctricas apenas se están formando, y la gran descripción que les hice del supradesnivel del ST con una convexidad, eso todavía no se ha producido, y por tanto lo que se hace habitualmente es que se deja en observación al paciente para repetirle varios electros. Así, por esta situación fue que surgieron las unidades de asistencia coronaria en los servicios de urgencia. En otros lugares se le llama servicios de observación de dolor en el pecho. ¿Por qué? Porque fue tan alto el número de pacientes que son devueltos a sus hogares, que ha llevado a que se tome este tipo de medidas. Pero lo más triste es que más del 50% de esos pacientes que son devueltos a sus hogares fallecen en el trayecto de retorno al hogar, o en el propio hogar, o tratando de llegar de nuevo a un servicio de urgencia. En definitiva, mueren indefensamente en el siglo XXI sin obtener ningún recurso de las ciencias cardiológicas modernas. Ahora bien, ahí tenemos unos fallos en el diagnóstico eléctrico del infarto. En el diagnóstico clínico del infarto ocurren otros fenómenos, y es que el dolor se atenúa, se mitiga en una serie de circunstancias. Por ejemplo, un paciente de la raza negra tiene un umbral del dolor alto, y por tanto lo que para otro lo conmovería, lo tumbaría, lo suele tolerar y lo manifiesta como un dolor más bien de poca intensidad. Hay situaciones clínicas que mitigan el dolor, como en las personas con insuficiencia renal crónica, que tienen altos niveles de urea y de creatinina elevados. En esas circunstancias el dolor también se mitiga. Hay pacientes que toman una serie de medicamentos analgésicos por otras cosas que no tienen que ver nada con el corazón, y les sirve para cuando surge el dolor, pues lo mitigan también. Entonces, son situaciones que ponen entredicho entre el diagnóstico de un infarto. El problema se ha extendido y se han ido tratando de buscar clasificaciones que inmiscuyan más lo que está sucediendo en el corazón. Cuando se hablaba de angina, la angina la clasificaban en angina de reciente comienzo, en angina espontánea, que era aquella que daba en reposo, es decir, que ya se rompía
aquella regla de que surgía con el ejercicio y se aliviaba con el reposo. Había un tipo de angina que se llamaba espontánea. Otro tipo era de empeoramiento progresivo, que era aquella que aumentaba su intensidad, su duración y que se hacía más recurrente. Esa era llamada después angina inestable. Y había otro tipo de angina que se llamaba angina de Prinzmetal o angina vasoespástica, que no es producida por una obstrucción como habían dicho Paul Dewey y como había dicho Samuel Levine en Harvard en 1924, sino que este tipo de angina es producido porque una coronaria se contrae, hace un espasmo y por lo mismo estrecha la luz y compromete el flujo de sangre que abastece el corazón. Entonces, esa clasificación de angina que fue utilizada prácticamente durante un siglo o más de un siglo, desapareció y hoy se le llama un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Por qué? Porque cuando se le hace un electro a un paciente con angina, el ST puede estar en normal o infradesnivelado, el punto J por debajo de la línea isoeléctrica, que es todo lo contrario del infarto, donde el punto J está elevado por encima de la línea isoeléctrica, 2 milímetros por encima de la línea isoeléctrica. Entonces hoy estamos hablando de síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que ahí estarían las anginas que yo he dicho, excepto la vasoespástica, y están los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Esa es la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud y es por la que están trabajando la mayoría de los países del mundo. ¿Qué sucede? Que uno tiene que buscar cuando analiza a un paciente en lo que sospechas un infarto o un síndrome coronario agudo, tiene que buscar, tratar de buscar los factores que lo produjeron. Recuérdense que ya les hablé del estudio de Framingham, donde se definieron una serie de elementos capaces de enfermar el corazón y nombrábamos a la diabetes mellitus, a las dislipidemias o grasas elevadas en sangre y a la hipertensión arterial como los principales elementos productores de infarto. De hecho, a esa triple combinación, grasas elevadas en sangre, colesterol, triglicéridos, LDL, VLDL elevada en sangre, con diabetes mellitus e hipertensión arterial, le han llamado la tríada de la muerte. Es decir, cuando uno analiza a un paciente con una cardiopatía isquémica, que es esto que estamos hablando hasta aquí, la cardiopatía isquémica, ya dijimos, síndrome coronario sin elevación del ST y síndrome coronario con elevación del ST. Cuando analizamos eso tenemos que buscar el contexto, tenemos que tratar de buscar qué produjo el infarto. Entonces ahí nos tocamos con los factores de riesgo coronario que ya hablamos en prevención cardio-cerebro-vascular. Luego, han habido muchas clasificaciones de esos factores. Hace 20 años se clasificaban en factores de riesgo coronario mayores y factores de riesgo coronario menores. Y se hacía para calcular el riesgo una combinación a veces de 2 mayores y 1 menor. Los menores, ¿cuáles eran? Pues la obesidad, el sedentarismo, el hábito de fumar, la menopausia en las mujeres, es decir, una serie de factores
que entre comillas se consideraban menores, pero que combinados entre ellos, entre los menores o con unos mayores, se hacía un efecto de sumación con consecuencias catastróficas para el corazón. En mis libros ya les dije, les hablé de este, que es de los factores de riesgo coronarios y su tratamiento. Esta es la primera edición. Yo uso esa clasificación en la primera y en la segunda edición. Me parecía que era una clasificación práctica, una clasificación que tú en un servicio de urgencia puedes aplicar con toda la facilidad del mundo. Pero esa clasificación también ha ido evolucionando y ahora aparece la clasificación de Valentín Fuster. Ya les dije que era un profesor español, jefe del servicio de cardiología del Mount Sinai General Hospital de Nueva York, y que era un hombre que se había consagrado al estudio de la placa de ateroma, sus consecuencias, el infarto, los factores de riesgo. Es decir, ha investigado hasta la saciedad sobre esto que estamos hablando. De hecho, también es el director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, en España. Por allá no los hemos tocado. Y él hace una clasificación muy sencilla, muy elemental, y en esto que me disculpe el profesor Valentín Fuster. Él clasifica en 4 grandes grupos los factores de riesgo. Esta es la última clasificación que hay y es la que estoy utilizando en la tercera edición de mi libro, pero ampliada por mí, porque yo entiendo que hay otros elementos que el profesor no incluyó, pero que deben estar ahí. Él hace un primer gran grupo que los denomina agentes químicos. Ahí él pone 2 elementos fundamentales que son las dislipidemias, es decir, los desarreglos en las grasas, y la diabetes mellitus. 2 entidades. Sigue con otro gran grupo, grupo B, que son los agentes mecánicos, en los cuales incluye 2 patologías, que son la hipertensión arterial y la obesidad. Ahí viene entonces un tercer gran grupo, que son los agentes de conducta, donde está el hábito de fumar, la alimentación, los ejercicios, y él no pone en ninguno de estos grupos al estrés. Y ahí yo sí empiezo a discrepar. Pero les voy a hablar del 4º grupo para sellar esta clasificación, que son los agentes genéticos. Se ha comprobado que hay más de 50 genes involucrados en la transmisión de las enfermedades isquémicas del corazón, pero la mayoría de ellos son genes mutantes. Quiere decir que cambian su morfología y su funcionabilidad, y por tanto controlarlo se hace o muy difícil o se hace imposible. Estas pruebas genéticas prácticamente no se hacen en América Latina. Estas son pruebas carísimas que están muy limitadas a países desarrollados, y aún allí, yo que he estado, no se le ordenan a todos los pacientes. Es decir, se le ordena más bien cuando con propósitos de investigaciones científicas para buscar otros objetivos. Esta clasificación, a mi modo de ver, ¿por qué la dislipidemia y la diabetes mellitus actúan como agentes químicos? Eso hay que explicarlo muy bien. ¿Por qué la hipertensión arterial y la obesidad son agentes mecánicos? Eso hay que explicarlo muy bien. Hay ausencias que son
destacable. El estrés es el elemento más importante que domina la enfermedad coronaria en estos momentos. Que definir el estrés, el grado de estrés es difícil, eso es cierto. Que lo que es estresante para una persona, para otro puede ser placentero, eso es otra cosa. Pero sí hay que definir qué está pasando emocionalmente con los pacientes. La clasificación no toma en cuenta el sexo. Sabemos, esto es ciencia constituida, que el infarto es mucho más frecuente en hombres menores de 50 años y que esa relación aumenta a partir de los 50 años en las mujeres. Se hace más frecuente el infarto porque están menopáusicas. Y se sabe, eso es ciencia constituida, que los estrógenos producidos por los ovarios son cardioprotectores. Luego, cuando una mujer cae en la menopausia, aquella coraza hormonal que las protegía de un infarto se ha desvanecido y por tanto se hacen mucho más vulnerables a un infarto. Tampoco el profesor Valentín Fuster habla de la edad como factor de riesgo coronario. Sin embargo, sabemos que después de los 60 años el infarto es mucho más frecuente que en pacientes jóvenes, aunque hay que señalar que en la última década está aumentando el infarto del miocardio en personas jóvenes. ¿Por qué? Ya sabemos de las comidas chatarra. Las nuevas generaciones están peor alimentadas que las viejas generaciones. Eso es ciencia constituida. Por tanto, el infarto se está bajando su edad de presentación y está ocurriendo en personas jóvenes, vitales, en los mejores momentos de su vida laboral y de su vida intelectual. Entonces, carece de esos elementos la clasificación del profesor. Yo en mi libro coloco estos elementos y otros como la realización de ejercicio, haciendo la aclaración. Fíjense, con el ejercicio hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque la gente hace ejercicio a la desbandada, sin hacer cálculos de la frecuencia cardíaca ideal a la cual se debe de llegar durante un ejercicio. Esa frecuencia máxima puede ser o máxima o submáxima. Eso lo calcula un cardiólogo en una prueba de esfuerzo y te da el consumo energético, te da intensidad del ejercicio, te da una serie de parámetros que te van a servir para ir después a hacer ejercicio. Dense cuenta de un fenómeno. Hay futbolistas que mueren, o si no han muerto, han hecho paros cardíacos en las canchas de fútbol. ¿Por qué? Porque el ejercicio descontrolado en atletas, sobre todo profesionales, o controlados, pero en atletas profesionales, produce hipertrofia, engrosamiento. Las paredes del corazón se ponen gruesas y eso compromete una serie de hechos hemodinámicos en el corazón, entre otros la relajación. El corazón de los atletas de alto rendimiento, de muchos de ellos, no se relaja correctamente y por lo mismo muchos de ellos fallecen. La hipertrofia ventricular izquierda es causa de muerte súbita, que es lo que pasa en esos atletas. Hay otras causas de engrosamiento del corazón, la estenosis, el estrechamiento de la aorta, la hipertensión arterial en fases avanzadas, lo que se llama cardiopatía hipertensiva. Esos pacientes son candidatos o están predispuestos a muerte súbita.
Entonces, tenemos que en el contexto de la cardiopatía isquémica hay que analizar qué la produce. A veces no encontramos nada. Y tenemos a una persona delgada que va al gimnasio frecuentemente, que tiene el colesterol normal, la presión normal, no es diabético, no fuma, es decir, prácticamente un santo, y nos los tocamos con infarto. A veces un infarto se produce con las coronarias sanas. ¿Ah? Infarto con coronaria sana. Es decir, cuando hay un origen anómalo de un tronco de una coronaria, cuando la coronaria estando sana hace espasmos, se estrecha y se sostiene con ese espasmo durante mucho tiempo, que existan puentes musculares en el corazón, viene la arteria y viene un puente de un músculo y la presiona y la ocluye. Eso produce infartos con coronaria sana. Pero nosotros, a muchos de esos pacientes que llaman tanto la atención y que nos bajan la moral, a los cardiólogos nos bajan la moral porque tanta teoría, tanto conocimiento, tanta ciencia, y al final de la jornada tenemos a un paciente aparentemente sano y le hacemos un cateterismo y da que no tiene ni origen anómalo, ni flujo coronario lento, ni nada, pero tiene un infarto. Y hay que asumirlo y hay que tratarlo y hay que definirlo. Ahí las pruebas genéticas sí juegan un papel muy, pero muy importante. Y otra desgracia del infarto es que puede debutar con muerte súbita. Es lo que ustedes dicen, tuvo un infarto masivo. Ay, se acostó bien y no amaneció. Ay, salió bien de la casa y se cayó y se murió. Ay, también que yo lo vi por la mañana y por la tarde era un cadáver. Eso es el debut de un infarto con muerte súbita. Y esa muerte súbita generalmente es producida por tormentas eléctricas del corazón. Tormentas eléctricas que incluyen la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular o la ruptura del corazón. El corazón se puede romper como si tuviera una puñalada con un infarto profundo y masivo. Hasta aquí quiero llegar hoy y les prometo que el panorama no va a ser tan devastador con lo que les voy a explicar en otras conferencias. Ahora, a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿puede evitarse un infarto? Sí, sí se puede evitar evitando los factores de riesgo coronario. ¿Puede la humanidad sentirse satisfecha con lo que está pasando? Sí, porque vamos a hablar de los tratamientos modernos de la enfermedad isquémica del corazón. ¿Sigue siendo el infarto un azote para la humanidad como aquel título que publiqué en la revista de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro, Antioquia? Sí, sigue siendo un azote para la humanidad. Les pido que se suscriban a nuestro canal para seguir creciendo en número y en sabiduría. Que le den suscribirse, que le den a la campanita y que le den el like. Con ello nos estarías apoyando y sacando adelante nuestro canal. A los que llegaron hasta el final del video, le agradezco la paciencia que han tenido por esta disertación tan dramática que le he hecho en la tarde de hoy. Muchas gracias.